Cordial saludo. El trabajo de investigación que presentaremos a continuación tiene como título Efectos psicoemocionales causados por el confinamiento por COVID-19 en niñas y niños de 3 a 5 años del municipio de Sabana Larga. El grupo de investigación que realizó este proyecto está conformado por Karen Luisa Mosquera Pimienta, Yarelis Patricia Casiani Valdés y quien les habla, Angie Milady Barragán, para optar al título de especialistas en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. Introducción. El presente trabajo de investigación tiene como propósito indagar sobre las consecuencias psicológicas y emocionales del confinamiento por COVID-19 en niños de 3 a 5 años del municipio de Sabana Larga. Planteamiento del problema. ¿Cuáles son los efectos psicoemocionales causados por el confinamiento por COVID-19 en los niños y niñas entre 3 y 5 años del municipio de Sabana Larga? Preguntas orientadoras. ¿Cuáles son las consecuencias en los niños y niñas de 3 a 5 años al tener que evitar el contacto social con sus pares durante un largo periodo de tiempo? 2. ¿Cómo afectó a los niños y niñas el hecho de recibir la atención de manera remota en vez de presencial? 3. ¿Cuál es la percepción de los padres o cuidadores sobre los cambios evidenciados en el estado emocional de los niños y las niñas durante el tiempo de aislamiento? Objetivos. Tenemos un objetivo específico que es describir los efectos psicoemocionales causados por el confinamiento por COVID-19 en los niños y niñas de 3 a 5 años del municipio de Sabana Larga Atlántico. Para eso tenemos 3 objetivos específicos que son, primero, conocer la percepción de los padres sobre el estado emocional de los niños y las niñas durante el tiempo del aislamiento por COVID-19. 2. Identificar las consecuencias psicoemocionales en los niños y niñas de 3 a 5 años al tener que evitar el contacto social con sus pares durante un largo periodo de tiempo. Y 3. Determinar los cambios en el comportamiento de niños y niñas que produjo la pandemia por COVID-19 con relación al retorno progresivo a los centros de educación. Marco teórico. Para el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta 2 teorías. Y la primera es teoría psicosocial de Erik Erikson, la cual cuenta con 3 postulados. Uno es la etapa de confianza versus desconfianza. 2, autonomía versus vergüenza y duda. Y 3, iniciativa versus culpa y miedo. Y la segunda teoría, que es la teoría del apego de John Bowlby, que consta de 3 postulados. El uno es apego seguro, el otro es apego ansioso ambivalente y el tercero apego ansioso evitativo. A continuación va a seguir nuestra compañera Yarelis. Buenas, mi nombre es Yarelis Casiani y le voy a estar socializando todo lo referente con los instrumentos de recolección de información y el análisis de los resultados. Como instrumentos de recolección de información se utilizó el estudio de casos, las entrevistas semiestructuradas y con los niños y niñas una actividad lúdica pedagógica llamada tarjetas de emociones, en el cual se basó en una actividad recreativa en donde se le ilustró a los niños una serie de caritas con las diferentes expresiones, ya sea tristeza, rabia, irritabilidad, miedo, llanto y sobre todo una carita representativa del uso del tapabocas. Como instrumentos de análisis de información se utilizó matriz de análisis de datos en el cual se describieron cada una de las categorías tales como la familiar, la escolar, la emocional y la económica. Con respecto al análisis de los datos, de los resultados, este se basó una vez que se resaltaron los hallazgos más importantes de la matriz de análisis de datos. Estos resultados se tuvieron en cuenta los objetivos específicos del presente trabajo de investigación. El primer objetivo, conocer la percepción de los padres sobre el estado emocional de los niños y niñas en tiempos de aislamiento. Con respecto a este objetivo, se implementó la entrevista semiestructurada a padres de familia y acudientes de los niños y niñas. Con respecto a este objetivo, los hallazgos más importantes fueron los siguientes. Los cambios emocionales observados
durante el tiempo de confinamiento de los padres, estos afirmaron de que sí se dieron cambios emocionales, ya que los niños pasaban de la alegría a la tristeza, del llanto a la irritabilidad, ansiedad, al querer los niños salir a jugar con sus grupos de pares. Por otra parte, muchos padres admitieron entregarles recurrir al celular para ver caricaturas, videos y así calmar la ansiedad de los niños. Otros lecturas de cuentos, otros la contención a través de abrazos, besos, palabras de ánimo. Por otra parte, con lo que tiene que ver con el segundo objetivo, identificar las consecuencias psicoemocionales en los niños y niñas de 3 a 5 años al tener que evitar el contacto social con sus pares durante un largo periodo de tiempo. Con base a este objetivo, se implementó la actividad lúdica pedagógica Tarjetas de Emociones. Al mostrarle cada una de estas calcomanías a los niños referentes a las diferentes emociones, los niños identifican las emociones que tienen que ver con la alegría, la tristeza, la rabia y sobre todo la carita que relacionaba el uso del tapaboca. Muchos niños expresaban que les recordaban el uso del tapaboca cuando estuvieron en casa e incluso ahora que están en el Centro de Desarrollo Infantil, y recalcaban la importancia del uso de este elemento. Por otra parte, pudimos identificar que los niños son capaces de identificar las emociones, pero no reconocen los cambios fisiológicos que se vive a nivel del cuerpo cuando se presentan o se experimentan cada una de estas emociones. Por otra parte, reconocen los gestos y las reacciones que producen las emociones y experimentan en su día a día con las personas que están a su alrededor. Con respecto a estos dos objetivos, como lo es el primero, conocer la percepción de los padres sobre los cambios emocionales, nos podemos dar cuenta, teniendo en cuenta la teoría de John Bowlby, de que las figuras de apego forman un papel importante: llanto, miedo, ansiedad a la separación, lo que se vio demostrado desde el primer día que los niños regresaron al Centro de Desarrollo Infantil, para lo cual se implementaron estrategias tales como el juego de roles, lecturas de cuentos, proyección de videos y sobre todo involucrar a los padres de los niños y niñas en el fortalecimiento de vínculos afectivos y de actividades en la casa con el fin de desarrollar, fortalecer la autonomía en los niños y niñas. Aquí podemos ver de que se vio muy marcada una de las etapas de la teoría psicosocial de Erickson, que es autonomía versus dependencia, en el cual los niños experimentan una crisis que es el miedo. Aquí los niños experimentaban ese miedo al separarse de la figura de apego, mucha desconfianza hacia las personas a su alrededor, toda vez que ya llevaban casi 2 años sin tener un contacto directo con su entorno social. Por otra parte, otro de las categorías acá fueron los cambios de comportamientos que observaban los agentes educativos ante ese retorno progresivo, los cuales las agentes expresaron de que los niños sí se presentaron cambios en el comportamiento, ya que se mostraban algunos agresivos, otros alegres, por lo cual se realizó un trabajo bastante arduo de adaptación durante ese proceso de retorno progresivo en el Centro de Desarrollo Infantil. Por otra parte, se puede agregar que en el ámbito emocional, durante el confinamiento, las agentes educativas implementaron estrategias de fortalecimiento familiar, en el cual se involucró también a los padres de familia, ya que en la entrevista semiestructurada, las madres de los niños y niñas expresaban que durante el tiempo de confinamiento los padres no se involucraron directamente en el establecimiento de normas, en el diálogo con los niños, ya que se preocuparon más
por suplir la parte económica en el hogar que involucrarse en el medio familiar, por lo cual también en ese retorno progresivo a la presencialidad se implementaron actividades de fortalecimiento familiar. Ahora los dejo con mi compañera Karen Mosquera, quien le va a expresar, a socializar. Las recomendaciones que nosotros apuntamos a partir de los resultados y las conclusiones obtenidas de nuestra investigación son: los padres son referencias para sus hijos. Por lo tanto, estos deben ser el ejemplo, deben suministrar un ejemplo de inteligencia emocional adecuada para sus hijos, como trabajando el autoconocimiento y teniendo en cuenta una buena gestión de las emociones. Es decir, si nosotros como papás gritamos a nuestros hijos o no mostramos respeto, solidaridad o empatía, no podremos pedir que nuestros hijos lo hagan de la mejor manera. Es importante ayudarles a reconocer sus emociones, acompañar a los niños y niñas en el reconocimiento de emociones básicas, es decir, enseñarles a reconocer y aceptar emociones. Solo así podemos enseñarles a gestionarlas. Es importante darles a sus emociones la importancia que se merecen. Debemos entender sus tristezas, aunque a nosotros nos parezcan que no tienen tanta importancia. Enseñarles a nombrar las emociones. Es importante darle nombre a cada una de las emociones y enseñarles a reconocerlas y a nombrarlas, trabajando con ellos la empatía. Mantener una buena comunicación. Para conseguir una buena comunicación con los niños, podemos hacer preguntas sobre el día a día a nuestros hijos. Debemos conseguir un ambiente de confianza donde nuestros hijos se sientan seguros para que puedan compartir sin miedo sus experiencias de su día a día. Es importante además, ya para finalizar, enseñarles a escuchar. Debemos enseñar a nuestros hijos que es importante escuchar para entender y comprender lo que nos están diciendo. Se trata de una escucha activa y no pasiva. Es decir, callamos para escuchar y comprender, para ponernos y de esta manera poder ponernos en el lugar del otro.